Bien, sean muy bendecidos. Un gusto poder conectarnos nuevamente, compartir juntos de la palabra del Señor. Em, ya hemos comenzado desde el miércoles pasado una nueva serie de estudios que va conectado a la que ya llevamos tratando miércoles tras miércoles sobre ahora el Nuevo Testamento. Vimos a Juan el Bautista. Y hoy día comenzamos una serie especial dentro de los protagonistas del relato bíblico, pero sobre Jesucristo, viendo su historia, viendo distintas facetas de él. Va a ser una serie de, una seguidilla de estudios, así que le animo a no perderse ninguno y va a estar tremendo, va a ser algo de mucha bendición. Vamos a poder estudiar a Jesús, quién fue, si realmente era Dios, era hombre, cómo era su naturaleza y lo que la Biblia nos habla acerca de nuestro Señor y Salvador. Antes de comenzar, quiero que hagamos una oración en donde entreguemos a Dios nuestra mente, nuestro corazón. Si hay problemas, si hay dificultades, lo invito a que en esta oración usted pueda entregar todo eso a los pies de Cristo y no solo entregar también este espacio, sino el tiempo que hemos dedicado, nuestra atención y todo para que podamos recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros y disfrutar al máximo este espacio en su presencia. Le invito a orar. Bendito Padre, nos dirigimos ante ti a través de los méritos de Hijo Jesús, de tu Hijo Jesús, para darte gracias por tu fidelidad, gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Sabemos que es gracia y misericordia tuya la que nos sostiene y la que nos permite estar acá reunidos, Señor, a pesar de la distancia, unidos por tu Espíritu Santo alrededor de tu palabra. Gracias porque podemos ver tu provisión, tu sustento, tu cuidado, tu protección, tu fidelidad en nuestra vida. Gracias porque has sido fiel, Señor. Y estás aquí con nosotros, nos permites poder reunirnos, poder estudiar tu palabra, nos permites poder estar a pesar de la distancia, reunidos a través de la tecnología. Y sabemos que tú estás en cada hogar, que estás aquí con nosotros, Señor, y en el hogar de cada uno de mis hermanos. Por eso te pido de que los bendigas en donde quiera que estén. Bendiga su hogar, Señor, su familia, este espacio que han guardado para ti, que no haya problemas, que no haya distracciones. Ilumínanos, Espíritu de Dios, para que podamos entender lo que tienes preparado. Bendice toda la clase, todo este estudio, Señor, cada comentario, cada opinión, todo lo que se haga, se diga, Señor, que sea para tu gloria. Bendice a aquellos que verán también este video luego de que sea publicado, Señor, que en donde quiera que sea reproducido, ahí donde estén, que tú bendigas también sus vidas y puedas impactar sus vidas a través de tu palabra. Gracias por todo, quedamos expectantes, Señor, queremos conocerte, Jesús. Comenzamos esta nueva serie de estudios para conocerte a ti, saber quién eres, qué viviste, cómo fue, Padre amado, lo que la Biblia nos relata acerca de ti, Jesús, y queremos profundizar, sumergirnos en ella. Por eso, Espíritu Santo, guíanos en este proceso, que crezca cada día ese deseo de conocerte, de escudriñar, de aprender, de tener una relación contigo, conocerte realmente a través de tu palabra, porque sabemos que allí es donde encontramos tu palabra, tu testimonio, tu voz, tu vida y lo que realmente necesitamos para nuestra vida. Gracias por todo, bendícenos y que podamos disfrutar de este momento en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Como les decía, comenzamos esta serie acerca del Nuevo Testamento el miércoles pasado. Se estudió acerca de Juan el Bautista, un gran estudio. Si no lo ha visto, lo invito a que pueda allí buscar en el canal el video. Si no, va a aparecer por aquí en algún lugar, va a aparecer allí el video. Y esta es una tremenda serie de estudios que vamos a comenzar dentro de esta serie, una serie dentro de la serie, acerca de Jesús. Hoy día, particularmente hoy, vamos a estudiar al Jesús histórico. Vamos a ver los movimientos de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su historia, todo lo que él vivió, lo que él hizo a grandes rasgos, sin profundizar en los aspectos espirituales o en la divinidad de Jesús. Pues todo eso va a ser dividido en esta serie de estudios para ver desde distintas perspectivas al Jesucristo que nos presenta la Biblia, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es tremendo porque es el personaje más importante de toda la Biblia. No solo nosotros leemos de Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leemos de Jesús desde el Génesis en adelante. De hecho, el Evangelio de Juan nos coloca a Jesús en el principio, allí, junto con Dios.
pero también nos dice que el verbo era Dios y que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Pero que este verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo encarnado es el que es manifestado a través de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el Cristo, cuya vida, obra, la encontramos en los evangelios. 4. Mateo, Marco, Lucas y Juan. 4 perspectivas, distintos ángulos, distintos enfoques, distintas perspectivas que nos construyen una visión completa acerca de Jesús, una visión real acerca de la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, Emmanuel. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta serie de estudios. Así que le animo a que no se pierda ninguno, que lo comparta, que aproveche al máximo estos momentos y también en su intimidad allí solo usted pueda profundizar todavía más en este estudio leyendo los evangelios. Así que sin más, vamos a comenzar con el estudio de hoy. Como siempre, cualquier comentario, opinión, duda que pueda ir surgiendo, eh, puedan comentarla. Como les comentaba, como les decía, vamos a enfocarnos en la vida histórica, en los aspectos históricos de Jesús. Por lo tanto, vamos a hacer un recorrido bastante rápido. Ya son muchos detalles, hay muchos encuentros, palabras, enseñanzas, momentos de Jesús. Por lo tanto, vamos a ver de manera general todo el panorama histórico acerca de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta el final de su obra, luego de su muerte, resurrección y ascensión, viendo una pincelada de lo que él habla acerca de sí mismo y el futuro, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a hacer énfasis en los acontecimientos más importantes, más relevantes, ¿sí? Partiendo, obviamente, por su nacimiento. Nuestro calendario tiene un quiebre en donde se divide la historia antes y después de Cristo. Y el año cero marca evidentemente ese quiebre. Sin embargo, Jesús no nació en el año cero. No nació en el año cero. De hecho, su fecha fluctúa entre el 7 y el 4 antes de Cristo. Por allí aproximadamente nace Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, adelantándome un chiquitín, que Jesús había nacido y Herodes el Grande, del cual también hablamos un par de estudios atrás, Herodes el Grande estaba vivo y Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, Jesús debió haber nacido aproximadamente entre esta fecha, entre el 4, que fue la muerte de Herodes, y el 7, pues vamos a ver más adelante por qué podemos calcular esa fecha, de acuerdo a un decreto de Herodes como está allí. El Evangelio de Mateo, el primer Evangelio del Nuevo Testamento, el libro que habla, o abre, perdón, esta nueva sección, el Nuevo Testamento, nos presenta la historia de Jesús con la genealogía de Cristo. Una genealogía que si nosotros la analizamos, bastante particular. Gran parte de los nombres mencionados acá fueron el objeto de esta serie de estudios que hemos realizado a través de este tiempo de los personajes. Así que si quieren detallar en alguno, pueden entrar al canal y está toda la serie de los protagonistas. Pero es bien particular porque menciona desde Abraham hacia el nacimiento de Jesucristo. Agrega personajes bastante importantes, particulares de los cuales hemos hablado, Rahab, Ruth, por ejemplo, mujeres que no eran hebreas, no eran judías, pero toman parte de la genealogía de Jesús, el propio rey David, Zabulón, del cual también hablamos, quien se encargó de la reconstrucción del templo en la era del exilio, cuando regresaron a Jerusalén, y así nos introduce a la historia. Luego se nos presenta la historia de cómo se entera o cómo surge el nacimiento de Jesús. El ángel enviado por Dios da aviso a una joven María, que fue la escogida por Dios para llevar en su vientre a Jesús, el santo ser, como es llamado, que nacerá de ella.
Y la Biblia nos dice que su nacimiento o su concepción más que nada es por obra y virtud del Espíritu Santo. Por lo tanto, su concepción no tiene agentes o elementos humanos. Por eso es llamado el santo ser. Porque entendemos que nuestra naturaleza corrompida se hereda por nuestra propia naturaleza en la concepción. Allí nosotros heredamos esta naturaleza. Sin embargo, al Jesús ser concebido por obra del Espíritu Santo, es santo por naturaleza. No nace corrompido como nosotros. Él es santo desde el momento uno. Es algo tremendo, 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 que como le decía, en esta oportunidad vamos a ver al Jesús histórico, pero le animo, nuevamente no se pierda ninguna de estas series, pues vamos a profundizar en cómo esto revela la divinidad de Jesús. María recibe este anunciamiento y es poco acerca del carácter descrito de María que nosotros encontramos en las escrituras. Sin embargo, sus participaciones, su actitud y sus palabras nos dan harto detalle profundo que podemos ver entre líneas acerca de ella, ¿sí? Una devoción de la cual la hace, sabemos que no es meritorio, pero nos revela también el que Dios la haya escogido. Revela su devoción, su relación con Dios que esta joven mujer tenía. Además, el enfrentarse a esta situación, pues no era casada. Todavía no se casaba con José, quien era su prometido. Se iban a casar, sí, pero al momento de concebir de recibir a Jesús en su vientre, todavía no había tomado matrimonio. Y esto, tal vez en nuestra cultura, pierde un poco de relevancia. Es común que nosotros veamos situaciones así, que personas tengan hijos antes del matrimonio, pero en esta época era tremendamente distinto, muy distinto. No solo por el hecho de que haya tenido un hijo o haya quedado embarazada antes del matrimonio, sino porque no era José su padre. Entonces, fue un tema y era algo un poco conflictivo en la época y en la circunstancia. Sin embargo, la actitud de ambos padres, María y José, nos revelan parte de su carácter y de su entrega y devoción al mandato y a la voluntad divina, ¿sí? Porque no hay quejas, no hay discusión, hay una omisión, un silencio que nos describe sumisión y aceptación a la voluntad de Dios. Y eso es algo tremendo. Lo que nos revela el por qué también fueron escogidos, ¿no es cierto? Y tienen a Jesús en un momento bastante complejo, pues no eran un matrimonio, que todavía no lo eran en concreto, no eran una pareja de una buena situación económica. Hay distintos detalles que nosotros nos revelan esto, que no tenían dinero para poder tener una posada o comprar o pagar una posada para que María tuviera que eh, donde tener a su hijo en medio de un censo que se realiza, y además que tuviera que nacer en un pesebre. El tipo de ofrenda que dan nos revela que no eran una pareja acomodada o adinerada, sino más bien pobre. Y esa fue la familia en la cual Dios quiso enviar a Jesús, el verbo encarnado, Jesucristo. Y hay distintas, ¿no es cierto?, apariciones tanto a María como a José. También vemos que cuando estaban allí en Belén, donde nace, cumpliendo la profecía de Dios, que allí en la pequeña Belén nacería este personaje Jesús, Emanuel. Y vemos estos detalles que también hay distintos personajes que se enteran de este acontecimiento. Y uno de ellos es el propio rey Herodes, que en ese momento era el rey de toda la región, impuesto por Roma, quien gobernaba en esa circunstancia. Y al rey Herodes, perdón, no le agradó esta noticia que se estaba corriendo de que un rey, el rey prometido, había nacido. Él no quería perder su trono. Entonces decreta un edicto, hace una ley para que sean asesinados todos los menores de 2 años. Por eso nosotros podemos ver que Jesús pudo haber nacido entre el año 7 y 4,
porque Herodes murió en el año 4 y Jesús en ese tiempo no debió haber pasado los 2 años. Entonces se debía haber movido allí. Pudo haber tenido meses, 1 año o 2 años como límite, no lo sabemos, pero tenemos al menos esas reglas o normas que nos ayudan a encasillar en algún periodo el nacimiento de Jesús. Es llevado a Egipto. Dios, por medio de un sueño, le habla a José y le dice que se mantenga allí para guardar su vida, la vida de el Mesías. Esto tal vez nos pueda hacer un poco de eco a lo que sucedió en Egipto con la matanza también de los hebreos y cómo Moisés es guardado y salvado también por providencia divina. Y aquí vemos también parte de eso, cómo los padres prudentemente guardan a su hijo, a Jesús, de este decreto del rey Herodes. Luego, en algún momento de este tiempo, de los primeros años de Jesús, vuelven a su tierra natal, particularmente a Galilea, en donde desarrolla o vive su infancia Jesús. Todo el periodo de infancia, desde lo que nosotros tenemos de la matanza de Herodes hasta que Jesús inicia su ministerio aproximadamente al año 30 de edad, aproximadamente, no son menores, no son más de 20 años, que se conoce como los años de silencio, pues los evangelios no hablan y quien lo menciona es de manera muy vaga algún acontecimiento. Sin embargo, no deja fuera el detalle o la importancia, o al menos lo que nosotros podemos rescatar como importante o relevante, ¿sí? Hay distintos escritos que hablan sobre la infancia de Jesús, sin embargo, no son considerados divinos y muchos de ellos incluso tampoco son históricamente respaldados. Por lo tanto, nuestro objeto de estudio solo es la Biblia. ¿Por qué? Dirán algunos, quizás alguien sabe o ha escuchado alguno de la historia de Jesús, porque el propio Jesús reveló que solo la Escritura da testimonio de él. Por lo tanto, nuestra fuente de estudio para conocer a nuestro Mesías, a nuestro Jesús, es la Escritura, ¿sí? Por eso, también es un detalle que debemos considerar al enfrentarnos al estudio de Jesús, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de este niño que crecía en gracia para con los hombres, no solo en estatura, sino también en gracia, para con los hombres y para con Dios también. Esto nos revela ese pequeño versículo, esa pequeña imagen del desarrollo de la infancia de Jesús, nos revela que fue normal, fue normal. Sin embargo, fue perfecta, perfecta. De hecho, otro pasaje que nosotros encontramos, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando Jesús es bautizado, se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, lo cual nos revela que este Jesús, durante toda su vida, había complacido al Padre en obediencia, en santidad, en devoción y en adoración. Por lo tanto, vemos que Jesús fue limpio, fue puro y fue santo en cada momento de su vida, ¿sí? ¿Fue tentado en su juventud? Sin duda alguna. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. Ese Jesús joven fue tentado, sí, definitivamente. ¿Qué otros detalles nosotros podemos ver acerca de la infancia de Jesús? La Biblia no nos menciona a mucho acerca de su padre. José es tocado en algunos momentos, sin embargo, la tradición, y podemos inferir allí que José, su padre, murió al menos dentro de su juventud. Pudo haber sido entre los 12 años y los 18 años, según la tradición. ¿Sí? La Biblia no lo menciona directamente, pero vemos que cuando Jesús está en el templo, cuando se pierde, entre comillas, y lo encuentran en el templo, Jesús aproximadamente tenía 12 años. Y ahí estaba su padre. Por lo tanto, si murió fue después de eso y según la tradición, antes de los 18 años. De hecho, su oficio de carpintero, el cual hereda de su padre, es el título con el que se conoce a Jesús. Y también podemos desprender que Jesús no hizo nada milagroso, nada antes de su ministerio, el cual comienza aproximadamente en los 30 años. Porque en Marcos, ahí está apuntado 6:3, cuando Jesús se presenta y comienza a hacerse fama al nombre de Jesús, la gente se dice, ¿no es este el carpintero?
en un tono de que este que está haciendo milagros no era un carpintero simplemente. Eso, en ese tono se dice esa pregunta y la gente mira a Jesús. Este no era un carpintero simplemente y ahora su nombre comienza a tomar fama, a hacerse conocido, hace milagros y lo que nosotros conocemos de su ministerio. Por lo tanto, podemos desprender de acá que Jesús toda su vida antes de los 30 años fue normal, no hizo milagros, pero sí llevó una vida de devoción, de obediencia y santidad, ¿sí? De hecho, vemos también que Jesús conocía su propósito. Hay distintas adaptaciones acerca de esta época de Jesús, de su niñez, su juventud, que presentan a un Jesús en algunas ocasiones que no conocía, no sabía quién era él, no sabía que Dios era su padre. Sin embargo, los detalles son pocos, pero suficientes de la vida de Jesús, nos revelan que su propósito, su comisión, siempre fue clara y siempre tuvo una relación con Dios. Y eso lo desprendemos por su santidad. No hay santidad sin relación. No hay obediencia sin devoción. Por lo tanto, Jesús conocía a Dios de manera íntima, profunda, conociendo su posición también como hijo, algo que lo vemos en su ministerio, cómo él se somete como hijo al Padre. Nos revela una vida completa de obediencia y devoción. A los 30 años, los evangelios saltan abruptamente a esta época. Aproximadamente a los 30 años inicia su ministerio. Ya había un camino preparado por Juan el Bautista. Vuelvo a repetir, si alguien no lo ha visto, un gran estudio, tremendo estudio sobre este personaje, familiar de Jesús, quien prepara el camino, el Elías que habría de venir, esa voz que clama en el desierto era Juan el Bautista. Busque ese estudio, si no va a estar por acá, en algún lado va a aparecer, va a estar allí para que pueda ver este video de Juan el Bautista. Llega Jesús, es bautizado por Juan el Bautista. En el estudio de Juan el Bautista, nuestro hermano Marco nos explicaba allí, nos comentaba que el bautismo que se ejercía no era el bautismo para recibir al Espíritu Santo, pues este no aparece hasta el Pentecostés, en el libro de los Hechos. Sin embargo, el bautismo de Jesús fue el primero en esta característica o de esta línea, que el bautismo para recibir al Espíritu Santo. Vemos el cielo ahí abierto, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa complacencia, si nosotros la estudiamos en profundidad, es tremenda, porque no solo tiene complacencia porque este hijo le obedece, sino además porque satisface los atributos y las demandas del Padre, tanto en justicia como en santidad. Y eso lo vemos en la vida de Jesús, pero también en su muerte. Y allí el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre él y es capacitado para el ministerio. Jesús es el hilo conductor de toda la Biblia y nuestro ejemplo en todas las exigencias morales y espirituales que la Biblia nos requiere a nosotros como cristianos. Jesús es nuestro molde por excelencia. Él es el cumplimiento de la ley. Él es la expresión de amor, de obediencia. Entonces, vemos que Jesús le dice a sus discípulos al final de su carrera, antes de la ascensión: no se muevan hasta que reciban al Espíritu Santo. Algo que él mismo hizo. Él no ejerció su ministerio hasta que el Espíritu descendió sobre él, lo cual nos revela la obediencia y la humildad de Jesús. Es tremendo. El libro de Filipenses nos habla sobre esto, la humildad de este hombre, de Jesús, de Dios encarnado en forma de siervo, sometiéndose a la autoridad del Padre y también al poder del Espíritu Santo. Vemos acá, de manera rápida, lo quiero comentar, la Trinidad en su máxima expresión. Y es capacitado entonces para su ministerio. Sin embargo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Es preparado allí en medio de 40 días y 40 noches y es tentado también por Satanás. Pasan los 40 días, evidentemente Jesús siente hambre, un detalle muy relevante, siente hambre y aparece Satanás, lo tienta: convierte estas piedras en pan. También lo tienta: tírate allí y escrito está, los ángeles mandará para que te cubran, te toman.
póstrate y te daré todos los reinos de este mundo. Pero ante la mentira o la verdad truncada de Satanás, Jesús responde con la verdadera verdad, ¿sí? Porque es verdad, la gran parte de las cosas que dijo Satanás fueron verdad. Sí, cita la Biblia. Sin embargo, la verdadera verdad era la que Jesús decía, ¿sí? Que no solo de pan vivirá el hombre, que no tentarás al Señor tu Dios, que solo a Él y solo a Él adorarás y te postrarás, sino y a nadie más. Entonces, Jesús sale victorioso y esta pequeña escena es una antesala a la victoria que tendrá Jesús en un par de años más. El ministerio de Jesús es bastante breve. ¿Sí? Duró aproximadamente entre 2 años y meses. Más de 3 años no pasa el ministerio de Jesús. Se lo menciona distintos detalles. Se nos habla de una Pascua, luego de otra Pascua, detalles o todo el ministerio, el cual en un año no pudo haber sido desarrollado, sino que debió haber tenido una extensión y según la gran mayoría de comentaristas, 2 años y unos cuantos meses, a lo más 3 años duró el ministerio de Jesús. Luego de ser investido por el Espíritu Santo, allí bautizado, preparado en el desierto, escoge a sus primeros discípulos. Vemos que allí llama a algunos, todavía no, escoge a sus apóstoles. Escoge a sus primeros discípulos, aquellos que habrían de seguirle. Sí, algunos de ellos serían apóstoles. Y vemos que al principio de su ministerio se mueve en Jerusalén, vemos que pertenecía, ¿no es cierto?, a Galilea, también incluso llega a caminar y hablar hasta con los habitantes de Samaria. En medio de este inicio de su ministerio, vemos las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino, vemos una conversación que tiene con Nicodemo, le habla sobre el nuevo nacimiento, una conversación tremenda y profunda. También habla con la samaritana y el Evangelio de Juan allí revela una imagen de Jesús diciendo que Él era el agua de vida eterna, que quien bebiera de su agua no tendría sed jamás. En Galilea ejerce gran parte... ¿Sí? Cristóbal, Sí. a propósito del ministerio en Galilea de Jesucristo, lo que me llama la atención de este Jesús histórico, que Jesús para sus familiares y para sus vecinos da la sensación que fue una persona de muy bajo perfil, porque cuando Jesucristo ya se es revestido de esta gracia de Dios y empieza su ministerio en la tierra, que duró, como tú bien dices, casi 3 años. La gente que lo conocía decían, pero si este no es hijo de José, el carpintero, nosotros lo conocemos y ahora aquí la gente lo está proclamando Mesías, está haciendo milagros. ¿Qué pasó? Y esto nos habla un poquito también, sabemos que no podemos tampoco inferir más allá, pero da la sensación que Jesucristo entre sus pares fue una persona de muy bajo perfil, no alguien que destacara así como tan de manera tan que haya sido el proceso de toda su vida, así como lo fue en sus 3 años de ministerio. Eso. Sí, no, definitivamente, sí. No podríamos llegar a decir con certeza que Jesús era, antes de su ministerio, la persona que todos conocían, aquel el popular o algo así. No, como bien dice Marco, los detalles que tenemos nos llevan a la conclusión de que sí, como bien decía Marco, de muy bajo perfil. Sin embargo, ahí vemos también la transformación que produce la investidura del Espíritu Santo, las evidencias del nuevo nacimiento. Podemos también ver cómo cambia la persona que comienza a trabajar para Dios. Es algo tremendo. Algo ligeramente similar vemos en los discípulos también. Vemos que su obra en Galilea, su lugar allí donde vivía, una tierra que no era muy amada por los fariseos. Recordemos que en los estudios de este periodo intertestamentario, los 2 primeros estudios que tuvimos antes de esta serie del Nuevo Testamento, describían un poco el panorama tanto social,
políticos, de los imperios que se movieron, y también veíamos la cultura un poco, la religión judía, y veíamos distintas facciones, fariseos, saduceos, los ascetas o los celotes, por ejemplo. Y los fariseos, el grupo mayoritario en número, la facción política más grande que había en Jerusalén, despreciaba un poco a la tierra de Galilea y a gran parte de sus habitantes, porque era una región bastante más pobre. Y allí Jesús, como bien decía, inicia su ministerio luego del arresto de Juan, que algo que veíamos el miércoles pasado. Jesús comienza a predicar también, y de hecho dice de manera textual Jesús: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús comenzó a anunciar las buenas nuevas. Sin embargo, no era para todos una buena noticia el mensaje y ministerio de Jesús. Rápidamente se generó un grupo contrario a sus enseñanzas, a su persona, ¿sí? Vamos a ver esto un poquito más adelante. Jesús entra a la sinagoga y es una imagen tremenda, porque hace una cita del libro de Isaías. Quiero compartirla con ustedes, para que veamos que este Jesús del cual la gente se preguntaba, como decíamos, ¿no es este el hijo del carpintero que ahora hace milagros y agarra fama? Y comenzó a tener una gran multitud que lo seguía y a generar una cantidad de seguidores bastante grande y rápido, pero también de detractores. Lucas capítulo 4, del 16 en adelante, nos menciona que Jesús lee el libro del profeta Isaías, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y comienza a atribuirse a sí mismo esa profecía, y a él como el cumplimiento, obviamente. Pero termina no generando mucha buena recepción, porque dice la Biblia que se levantan y lo echan fuera de la ciudad. Lo llevan hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían matar en ese momento, ¿sí? Mas él pasó por entre medio y se fue, ¿sí? A Capernaum. Dice inmediatamente después allá que baja a Capernaum. En esta sucesión de eventos, Jesús hace una gran cantidad de milagros. Como bien dice ahí, sobre la naturaleza, sobre espíritus malignos, el cuerpo, enfermedades y la muerte. En medio de todo este proceso, este tiempo, vemos que Jesús, esa escena en donde Jesús calma la tempestad, cuando la barca ahí estaba tambaleando y las personas decían: vamos a morir, Señor, sálvanos. Estaba durmiendo. Y él le dice: hombres de poca fe. Jesús, con su solo hablar, calmó la tempestad. Vemos cuando multiplica el pan allí en el monte, más de 5,000 personas son alimentadas, ¿sí? Esa es uno de los milagros que le adjudicó la mayor cantidad de seguidores. Camina sobre el agua, vemos que libera al endemoniado gadareno y también a otro joven, vemos que sana a leprosos, paralíticos, sana a la hija de Jairo que estaba muerta, también a la hija de la viuda de Naín. Vemos cómo el ministerio de Jesús fue bastante corto, pero de mucha acción. Vemos que Jesús ora al Padre, que Jesús se consagra, que Jesús predica, que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús resucita. Es un ministerio activo, pero al 1000%, de manera impactante. Y el Sermón del Monte es uno de los de las enseñanzas de Jesús más profundas que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia. De hecho, de manera secular, el Sermón del Monte es alabado de manera tremenda, a tal grado que se dice que es la concentración de las normas básicas, morales y éticas más profundas que se pueden encontrar en la literatura universal, ¿sí? Que está alejada de cualquier rasgo cultural, cualquier rasgo inclusive religioso o social, no,
atiende a los principios básicos del ser humano, a los principios morales más profundos que nosotros podemos encontrar. Es un mensaje tan rico, tan elevado, tan profundo, que es la norma para establecer el carácter del cristiano. Es la base para que el creyente rija su vida en cuanto a aspectos morales y éticos, en su relación al dinero, al prójimo y a otros asuntos. En esta oportunidad vemos cómo también, como decía, hace un tremendo milagro multiplicando el pan y peces a una multitud inmensa, inmensa. En medio también de este escenario, escoge dentro de su gran cantidad de discípulos y seguidores a los 12 que estarían con él y serían sus discípulos más íntimos, sus apóstoles. Eh, Vemos a estos 12, lo vamos también a estudiar en esta serie más adelante, evidentemente. Vamos a ir estudiando a estos personajes también muy interesantes. Dentro de ellos tenemos a Pedro, tenemos a Juan, a Jacobo, que pertenecían al grupo íntimo de los tres, ¿sí? La popularidad de Jesús creció a sobremanera, a tal grado que lo quisieron nombrar rey. Rey. Jesús rechaza este título porque sabía que ellos no entendían su reinado. Su reinado no era de esta tierra y Jesús lo expresó. Mi reino no es de este mundo, sino de un reino más perfecto, el reino celestial. Y también nosotros, sus discípulos, sus creyentes, tampoco pertenecemos a este mundo. Entonces, cuando Jesús rechaza, se aleja junto a sus discípulos, la Biblia nos dice que ese acto, cuando él rechaza su reinado, pierde seguidores. Incluso hasta algunos de sus discípulos, dice la Biblia, dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque gran parte de sus discípulos veían en Jesús un Mesías alejado de lo que la Biblia enseñaba. Ellos veían a un Mesías, que también comentamos en los estudios, en los preparativos del Nuevo Testamento sobre esto, veían a este Mesías que habría de venir como un rey que iba a tomar el control de Jerusalén, del pueblo de Israel, iba a expulsar a Roma y les iba a dar la libertad. Así veían a este Mesías. No entendían que era algo distinto. Hablaba de una libertad espiritual, hablaba de un reino espiritual. Aquel príncipe de paz, admirable, consejero, Padre eterno, del cual profetizó también Isaías, ese siervo sufriente que también habló este profeta, estaba muy alejado del trono terrenal, de la corona y del cetro. Su corona no era de oro, era de espinas. Y su trono no era un trono, era una cruz. Vamos a seguir entonces. Jesús prepara a sus discípulos. Vemos que él habla a grandes multitudes, sin embargo, él entrega enseñanzas específicas, más profundas, más claras, revela cosas que no revelaba el resto, y lo hacía con sus 12 discípulos. Se separa de la multitud, recorre Tiro, Sidón, Cesarea de Filipo. A pesar de que constantemente quería alejarse de la multitud lo acosaba, lo acechaba. De hecho, tenemos una imagen en donde era tanta la multitud que cuando la mujer de flujo de sangre toca el manto, Jesús pregunta quién me tocó y los discípulos le responden, ¿cómo preguntas eso? Si todos te apretan y con suerte puedes caminar y preguntas quién te toca. A tal grado llegaba el atochamiento de gente que caminaba junto a Jesús, ¿sí? Revela su naturaleza. Hay una conversación muy profunda que tiene con sus discípulos donde Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Elías, un profeta. Pero Jesús le dice, ¿y quién creen ustedes que soy yo? El revelar su naturaleza a sus discípulos era también una preparación para que ellos vayan comprendiendo un poco su propósito, a pesar de que no fue a cabalidad el que ellos lo comprendieran bien. Pero vemos que Pedro ahí revela, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, eso no te reveló nada humano, fue el Padre quien te reveló eso. Pero cuando le anuncia sus propósitos, es necesario que yo padezca, es necesario que muera
porque muchos deben ser salvados por medio de mi sacrificio. Profundizando un poco las palabras de Jesús y entendiendo el panorama completo. El mismo Pedro que reconoció la divinidad de Jesús dice, no, 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 no hagas tal cosa, no vayas allá. Y Jesús, que elogió a este Pedro que recibió revelación del Padre, ahora lo reprende porque era instrumento de Satanás. Y así, mediante parábolas, las cuales explicaba a sus discípulos de manera privada, allí controversias que vivía con los fariseos y que también preparaban la visión de reino, la visión espiritual y la misión de Jesús, enseñanza directa y por supuesto es su propio ejemplo personal, iba moldeando un poco el carácter de sus discípulos, de sus apóstoles y preparándolos para su labor, ¿sí? Debía en ellos fundar la base de la iglesia. El fundamento que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas, el fundamento de los apóstoles. Hay una escena en donde no vemos a los 12, vemos a los 3 íntimos. Estos 3 íntimos eran Juan, Pedro y Jacobo, que ven a Jesús en la transfiguración. Allí en el monte, una escena tremenda en donde ven a Jesús junto a Moisés y a Elías. Los discípulos no comprendían qué pasaba, no comprendían qué sucedía, pero la ropa de Jesús resplandecía. Incluso nos da detalles a tal grado la Biblia que dice que no había nadie que lograra blanquear la ropa a tal grado que llegara a verse como la que Jesús estaba vistiendo en ese momento. Resplandecía, brillaba, y su rostro también había sido transformado. Era distinto. Brillaba con la gloria de Dios. Una nube cubre allí a Jesús y ya los discípulos no veían nada más que a uno solo, que a uno solo. Tienen una revelación especial y particular de Jesús que nadie más vio. De hecho, Jesús le dice, guarden esto y no lo compartan con nadie más. Siéntase bendecido porque fue compartido con cada uno de nosotros. Como decía anteriormente, su fama creció rápido. Multitudes le seguían, pero también la hostilidad no demoró en aparecer y en crecer también cada vez más. Podríamos decir que la popularidad de Jesús fue como un soufflé. Infló, se infló, se infló, se infló, se infló, se infló. Sin embargo, era vacía, pero esto no fue culpa de Jesús. De hecho, Jesús también recrimina a sus seguidores. Ustedes me siguen por los panes y los peces, solo por milagros, pero no hay una devoción, no hay adoración. Nadie me sigue realmente por necesidad, por lo que yo soy, no solo por lo que hago. Entonces, esa gran multitud que lo seguía, poco a poco fue desvaneciéndose y aquella pequeña facción que estaba en su contra fue creciendo cada vez más. La Biblia dice que los fariseos, los saduceos, lo seguían, lo acechaban. Entendemos al profundizar en quiénes son los fariseos, quiénes son los saduceos, cómo eran las facciones judías, al entender eso, entendemos por qué no querían a Jesús. Primero, los fariseos eran muy estrictos en la ley, mucho, ¿sí? Y Jesús criticó su actitud, que eran leyes humanas, que ponían cargas que ellos mismos no podían cumplir, que su religión se había vuelto vana, hueca, fría, carente de devoción y espiritualidad. Entonces, esta facción judía que se había encargado de construir una religión grande y muy bella en exterior, por dentro era sepulcro blanqueado, ¿sí? Jesús critica grandemente a esta facción. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, por decir algunas, ¿sí? Y esta multitud, la Biblia dice que lo acechaba. Uno lo lee rápidamente, pero si nos ponemos a imaginarnos esta situación, es bastante incómoda. Ellos no dejaban a Jesús tranquilo, se desvelaban buscando la ocasión para que Jesús cayera. Lo querían poner en contra de su propio pueblo, del pueblo judío, y también en contra de Roma. Eran bastante astutos. Sin embargo, Jesús truncó cada uno de sus planes. Todos,
todos, a tal grado que incluso ellos mismos reconocían, no hay cómo prenderle, no hay en dónde encontrarle una grieta para hacerlo caer. Y tuvieron que mentir, tuvieron que en la oscuridad, de manera furtiva, así, de manera sucia, atraparlo, prenderlo y castigarlo con cosas que él no había hecho, ¿sí? Entonces, esta hostilidad se vuelve tan grande que se arma un complot para asesinarlo. Eran fariseos, no simples religiosos, era la alta casta, los fariseos líderes, ¿sí? Los líderes eran los que trataban de asesinar a este Jesús. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda, porque sus palabras los confrontaban, porque sus hechos, porque sus obras realmente revelaban la veracidad de sus palabras. No podían eh, cre- creer y aceptar que realmente él era el Hijo de Dios. No les cabía en su mente que la religión que Jesús presentaba era cercana al desvalido. La religión que Jesús practicaba estaba alejado de los rituales y las cargas que ellos habían impuesto y se basaba en el amor al prójimo, en esa santidad que no se rige por ritos, sino por la obediencia que se demuestra en el amor. Entonces, estos fariseos estaban allí con su tradición expuesta y no fueron capaces de dejar a un lado su ego e inclinarse ante el poder, bondad, justicia y santidad de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Tantos milagros, las mentiras de ellos expuestas, la profunda y reveladora verdad de Jesús, su amor no fue suficiente para cautivar sus corazones. Vemos algunos, sí, a Nicodemo, a José de Arimatea, por ejemplo, eran fariseos. Ellos sí se rindieron a Jesús, a su mensaje y le siguieron, ¿sí? Pero algunos no fueron capaces de dejar su posición, su tradición, y más preocupados por lo que los demás dirían. Y terminaron capturando a este Jesús. Su última semana vemos imágenes muy contrapuestas. Recordemos esa imagen en donde Jesús era ovacionado montando un asno, una mula, ¿no es cierto? La gente le gritoreaba ahí su nombre, quería nombrarlo rey, lo ovacionaba, pero esa multitud que lo ovacionaba, luego lo vituperaba. Esa misma multitud que lo quería coronar como rey, luego lo coronó con espinas. Es tremendo. Vemos en sus últimas semanas cómo Jesús da una serie de palabras, mensajes, profecías también sobre el templo, sobre sí mismo, sobre su segunda venida, señales. Tiene un tinte mucho más escatológico sus últimas palabras. Y hay una escena en donde Jesús entra al templo y da vuelta a las mesas. Vemos ahí como Jesús, vemos una actitud bastante particular que no vemos al menos en los otros momentos que nosotros podemos leer de su ministerio, en donde hay ira, hay rabia y vemos cómo Jesús se va en contra de las personas que estaban en el templo y da vuelta a sus mesas y le recrimina que se había vuelto la casa de Dios una cueva de ladrones. Y vemos acá cómo se manifiesta el celo santo de Jesús. No por el templo necesariamente, eh, porque de hecho vemos que el templo había perdido su esplendor, no solo como estructura, sino además como culto, como centro religioso. Ya era frío, no albergaba el calor de la presencia de Dios. Era un lugar ritualista, frío y alejado de lo que era en otrora el templo de Salomón, en donde habitaba la presencia, la gloria de Dios. ¿Qué sucedía? Explicando un poquito esta situación. Se había construido un mercado en el patio exterior del templo. Recordemos allí en ese estudio que el templo fue agrandado por Herodes y tenía una serie de patios. El patio general, que se había vuelto un mercado, el patio de las mujeres y el patio de los judíos, donde solo judíos hombres podían entrar.
En el patio general podían entrar todos, gentiles, mujeres, romanos, todo el mundo podía entrar. Y es altamente probable que ahí se haya desarrollado porque ahí se hacía mercado. Y Jesús da vuelta a las mesas porque había gente que vendía las ofrendas. Meditemos un poco en esto para entender la actitud de Jesús. Vendían ofrendas, ovejas, palominos, aves, los distintos tipos de ofrendas. La ofrenda era algo que la persona propia debía llevar para el perdón de sus pecados o para ofrecer un sacrificio a Dios. Ese acto de máxima adoración en donde el animal representaba mi culpabilidad, tomaba mi lugar y se expiaba la sangre, ¿no es cierto? Se expiaba los pecados por medio del derramamiento de la sangre. Había perdido tanto valor, se había desvirtuado tanto que bastaba con que yo fuera, era un trámite. Yo compraba mi ofrenda y se entregaba y simplemente. Por lo tanto, ¿por qué había tanta ira, tanto celo? Porque ese acto simbolizaba lo que Jesús haría tiempo después, a los pocos días que vendrían. Aquel animal que era símbolo del cordero era vendido, se compraba, no era dedicado. La ofrenda debía ser dedicada, nacida desde la gratitud del corazón, desde el temor a Dios, pero había sido desvirtuada a tal grado que se vendía el culto, literalmente, se vendía la ofrenda. Era algo inaceptable, algo sucio. Entonces, esa ofrenda que simbolizaba el sacrificio de Jesús, quien iba a ser derramado y expiado por nuestros pecados, puesto como propiciación, su símbolo, el animal, ya no tenía valor. Entonces hay un celo santo por lo que significa Dios, por lo que es la adoración, por lo que también simbolizaría su propio sacrificio, ¿sí? Como bien dice allí Fran y Mariel, estaban vendiendo las ofrendas que le pertenecían a Dios, entonces había perdido todo valor. Luego vemos cómo Jesús ya en sus últimos momentos, sus últimas horas, organiza una cena para sus discípulos. Refleja uno de sus más altos momentos de humildad. En este lugar se instituye la Santa Cena, que habría de hacerse en adelante en memoria de él, en donde el pan partido simbolizaba su cuerpo, que por nosotros sería partido, y el vino representaba su sangre, que sería derramada por nuestros pecados. En esta Santa Cena, en este momento, Judas es revelado como el traidor que lo vendería. Pero no solo eso, sino que vemos una escena tremenda, una hermosa escena en donde Jesús lava los pies de sus discípulos, los pies de aquellos que lo iban a abandonar, aquellos que lo iban a rechazar, pero que en la posteridad se volverían los 12 apóstoles, como nosotros los conocemos, estos tremendos, la base y el fundamento apostólico de la iglesia. Luego de este momento, va al Getsemaní, en donde se prepara ya para su captura. Es una escena impactante, una escena impresionante, en donde vemos a un Jesús orando en la soledad. A tal grado era su aflicción que la Biblia dice que sudaba y su sudor era como gotas de sangre. Tanta peso sentía Jesús que la Biblia dice que un ángel tuvo que ir y confortarle. Pero más que toda esa imagen que podemos ver son las palabras de Jesús. Cuando él dice, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No voy a profundizar en los detalles espirituales de toda esta escena, porque como vuelvo a repetir, estamos viendo al Jesús histórico. Y quiero dejarle además allí el enganche, la comezón, para que pueda permanecer en los siguientes estudios, porque hay verdades tremendas en todos estos momentos acerca de quién es Jesús, su naturaleza, su humanidad y su divinidad. Son cosas tremendas, 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 que ahí Dios, si lo permite, vamos a poder estudiar y comprender en los estudios que siguen. El traidor, Judas, aquel que habría de traicionarlo y venderlo. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No, 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 por ahora no. Ah, bueno.
Bueno, este Judas que habría de venderlo, 30 piezas allí, llega junto con las autoridades y le da el beso de la traición. Lo reconoce a Jesús en medio de la noche y es capturado. Estamos en este momento a puertas de que se celebre la Pascua, ¿sí? Una de las fiestas más importantes del pueblo judío, en donde se recuerda aquel momento en el que fueron liberados en Egipto, en donde mientras el ángel de la muerte cobraba las vidas de los primogénitos egipcios, en las casas de los hebreos había luz porque se celebraba la Pascua. El cordero había sido asado, su sangre pintaba los dinteles de la casa. Esa fiesta estaba a punto de ser celebrada, ¿sí? Los detalles de la captura de Jesús son interesantes porque fue, por decirlo de manera concreta, ilegal, ¿sí? Fue en la noche, fue de manera furtiva, se le acusan de cargos que no son defendibles, ¿sí? Se le imponen cargos o delitos que él no había cometido en sí mismo, y buscando allí los fariseos, ya sea que por su propia mano o por Roma, Jesús debía morir. Le inventan ahí al procónsul Pilatos que él se quería proclamar como rey de los judíos. Y ahí desvirtúan las palabras de Jesús cuando él dijo, sí, yo soy rey, pero no de este mundo. Desvirtúan y tratan de maquillar allí, mintiendo que el reinado de Jesús buscaba destronar al César. Entonces, es capturado. Jesús, obediente al Padre, se somete a su voluntad, no se resiste al arresto, a pesar de que sus discípulos querían. Allí vemos a un Pedro impulsivo que le corta la oreja a un soldado, pero Jesús muestra misericordia y también se somete a la voluntad divina. Y va obedientemente a su captura. Lo culparon de cosas que el Señor nos hizo, nos comparten muy bien. Sí, efectivamente fue así. Fue un juicio totalmente injusto. El que no cometió pecado se hizo por nosotros pecado, nos revela el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Era inocente y fue tomado por culpable. Fue azotado brutalmente. Fue llevado a las autoridades. Fue escupido. Echaron suerte sobre sus ropas. Fue coronado de espinas. Fue azotado de una manera brutal. Los romanos eran expertos en tortura, ¿sí? Eran brutales. Habían perfeccionado a tal grado tenían una devoción por la tortura, a tal grado habían perfeccionado este aspecto que lograban torturar a las personas, pero no matarlas. Sabían muy bien hasta qué punto debían llegar, dónde golpear, hasta qué punto, cuál era su límite, pero hasta allá lo llevaban, hasta el límite. Fue colgado en una cruz. Debió cargar él mismo su cruz. Justamente, mientras lo azotaban, se burlaban, él no se resistió y no dijo nada. Su boca permaneció en silencio. Es insultado. Aquellos que gritaban y allí vociferaban nombrando a Jesús como su rey, luego gritaban, sí, crucifíquenle. Es una imagen tremenda. Es impactante el saber que Jesús padeció por esto. Fue crucificado y fue dado allí su muerte en ese lugar. Fue justamente las palabras que salieron de su boca fue: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea, allí mismo él perdonaba a sus captores, a sus asesinos. Su costado fue traspasado, ¿sí? Incluso tenemos una imagen de Jesús allí crucificado, semidesnudo. Es altamente probable que haya estado desnudo, porque lo que buscaban los romanos no era solo generar dolor, sino también vergüenza. Lo ponían en público, en alto, por donde transitaba toda la gente para que todo el mundo lo viera. Pusieron una inscripción en distintos idiomas para que todos supieran quién era él, el rey de los judíos. Los distintos evangelios nos dan un panorama completo de esta frase.
construyen toda esta escena de manera tremenda. Y allí Jesús termina mucho antes de lo normal, dura poco su agonía. En medio de esta escena, él clama: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y da perdón a uno de unos ladrones que estaba a su lado y entrega su vida, encomienda su espíritu al Padre y exhala, terminando con la frase: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí termina la vida terrenal de este Jesús, el Mesías. Sus 12 no estaban todos, solo unos pocos lo acompañaban. Aquel que pertenecía a su círculo íntimo, Pedro, lo había negado tal cual como el Jesús había profetizado y estaba escondido. Los discípulos temían por su vida porque su maestro había muerto y lo más probable es que ahora vendrían ellos también, lo habrían de capturar. Pero había una profecía de Jesús sobre él mismo. No duraría mucho su muerte. Al tercer día resucitaría. Es bajado de la tumba, de la cruz, y es llevado a una tumba nueva. José de Arimatea tenía una tumba, un fariseo judío, pide el permiso para poder bajarlo rápidamente y sepultarlo antes de que pase al día sábado, pues el sábado era el día de reposo, no podían hacer esas cosas. Entonces, el viernes es enterrado, pasa el sábado, el día de reposo, y al tercer día, el día domingo, en la mañana temprano, las mujeres se acercan a la tumba para aromatizar el cuerpo, allí dar la tradición que tenían, y se dan cuenta que la tumba estaba abierta. La tumba de Jesús las tumbas eran dentro de piedras, y la tumba de Jesús fue tapada con una piedra gigante que varios hombres tuvieron que cerrar. Y más encima, además, era custodiada. Y la Biblia nos dice que cuando se acercan las mujeres, estaba abierta la tumba y Jesús no estaba, y allí reciben la revelación. Y hay una pregunta tremenda. Justamente, allá iba a decir eso. ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Jesús resucitó el domingo. Es tremendo. Solo como dato, la iglesia, bueno, celebramos el domingo como el Día del Señor, pues ese día fue que, según la tradición, resucitó Jesús, ¿sí? Y no estaba en la tumba. Jesús, ahí aparece. Ay, se me perdió esta cosa. Ay, no. Ahí sí. Ahí hay un error. Aparece a distintas personas, a sus discípulos, para que en distintas oportunidades, incluso le dice a Tomás, el incrédulo que es llamado, mete tus manos en mi llaga y comprueba que soy yo. Y allí Tomás exclama: Señor mío y Dios mío. Y una frase tremenda de Jesús: bienaventurados, y esto para usted que esté viendo allí esto, bienaventurado aquellos que creen sin ver. Como nosotros, como usted y yo. Siéntase bienaventurado por eso, alegre, dichoso, gozoso, porque creemos que este Jesús resucitó. ¿No lo vimos? No. Lo veremos si somos fieles, sin duda. Apareció, la Biblia dice, a más de 40 personas. Inclusive el apóstol Pablo habla de más de 500 personas. Él fue a preparar morada en el cielo. Sí, efectivamente, este Jesús termina su ministerio terrenal y resucita ya glorificado. Y antes de su ascensión le da distintos mensajes, unas palabras finales a sus discípulos, los termina de preparar, les entrega la gran comisión, que vayan y hagan discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no se muevan hasta que reciban poder. Y recibiréis poder, dijo. Lo recibirán sin duda. Y me serán testigos en todo lugar. Algo que nosotros vemos en el Pentecostés. Y allí sucede lo que nosotros llamamos la ascensión, que Jesús es llevado al cielo a la vista de sus discípulos. Y allí es sentado a la diestra de Dios
Padre, porque por medio de su obediencia que le llegó y le involucró la muerte de cruz, fue exaltado hasta lo sumo, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y está sentado a la diestra de los padres. Luego de su ascensión, cumple su palabra y envía al Consolador, al Espíritu Santo. Vemos apariciones de Jesús, por ejemplo, vemos que Esteban ve el cielo abierto, Pablo, sin duda, el Saulo de Tarso cuando tiene el encuentro con Jesús camino a Damasco, y también el apóstol Juan allá en Patmos, en la isla de Patmos, cuando recibe la revelación que nosotros leemos en Apocalipsis. Jesús, él mismo habló acerca de su segunda venida, aquel momento en el cual él volvería. El apóstol Pablo habla de otro momento en el cual los creyentes seríamos arrebatados y le veríamos también a él. Pero el mundo entero le contemplaría en su segunda venida. Sería muy distinta a la anterior, a la primera, y vendría ya no como un cordero, sino como rey, como juez, estableciendo su reino acá en la tierra. Así que de esta manera vamos a finalizar esta primera serie de estudios de Jesús, el Jesús histórico, viendo un recorrido por su historia, su ministerio, los detalles, sus movimientos, sus milagros, parte de sus palabras y algo de su obra, sin profundizar en las verdades espirituales, en su naturaleza y en otras cosas que vamos a ir estudiando miércoles tras miércoles, si el Señor lo permite. Así que, sin más, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere agregar algo, una duda. Amén. Sí, va a estar tremendo, tremendo. Va a ser de mucha, mucha bendición. Les animo de verdad que no se pierdan ninguno de esta serie, que lo compartan. Es Jesús nuestro Salvador. Y no podemos tener una relación con un Dios, con un Cristo, con un Salvador que no conocemos. Imagino que usted quiere adorar a Dios, quiere servirle, quiere serle fiel, quiere conocerle. Aprovechemos estas instancias y no solo para nuestro propio deleite y beneficio, compartamos a aquel que tenga necesidad. Si este Jesús nos salvó, este Jesús también puede salvar a otros. Él es suficiente. Amén. Así que no sé si alguien quiere agregar algo antes de que estemos cerrando este primer estudio de esta serie. Sí, nuestra hermana Franny Mariel dice, les recomiendo la película de la Pasión de Cristo. Aparecen muchas, sí, es una de las películas más gráficas acerca del sacrificio de Cristo. Sin duda es la más gráfica. Sí, Cristóbal. ¿Sí? Mira, en realidad, no para comentar el estudio, porque realmente es bastante claro, completo, conciso, sino que más que nada decir que justamente yo creo que es oportuno, porque ya nos acercamos a fin de año, Sí. donde vamos a recordar todo, ¿cierto? En una fecha muy pronta el nacimiento de Jesucristo o la venida del Mesías. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar un poquitito a prepararnos, ¿cierto? Preparar la antesala para realmente darle el sentido que verdaderamente se merece la venida de Jesucristo a la tierra, ¿ya? Y no por ahí como un personaje vestido de rojo que le quiere quitar la gloria, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Realmente el más importante durante esta fecha es Jesucristo. Yo creo que es el personaje que nosotros debemos de exaltar por sobre todas las cosas. Así que eso, nada más. Me alegro que esté partiendo este segmento del estudio de la Biblia, ¿cierto? Donde entramos ya al Nuevo Testamento y donde estamos viendo al Jesús histórico. Después, bueno, vamos a ver, ¿cierto?, parte de su deidad y todo su ministerio ya en forma más completa. Nada más, Cristóbal, eso, animarte nomás a que siga adelante y nada, ¿cierto? Orando al Señor nomás para que todo aquel que se sume a estos estudios pueda ser edificado. Eso, hijo. Amén. Amén. Así es. Decía algo al principio, que Jesús es el personaje más importante de toda la Biblia. Es el hilo conductor del Génesis al Apocalipsis. Pero se me olvidaba un detalle. Jesús es el personaje más importante en toda la historia de la humanidad. No hay un
personaje más relevante, más influyente, que más haya impactado al mundo entero, que haya construido sus sociedades, que haya transformado vidas, que haya trascendido a la muerte. Nadie. Hay una alabanza que me encanta que dice, no hay ídolo que haya resucitado. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero Jesús resucitó, su tumba está vacía. No seguimos a un líder muerto. Seguimos a un líder que vive, que venció la muerte y que nos promete dándonos la esperanza de la vida eterna. Amén. Podríamos hablar mucho más acerca de la historicidad de Jesús, pero como decía, quisimos centrarnos en lo que la Biblia habla de Jesús. Solo eso debiese ser suficiente para nuestra fe. Hay muchos más detalles extrabíblicos. El historiador judío Josefo, el historiador Tácito, Pluvio y otros más avalan la historicidad de Jesús. Lo comento porque se compartió ahí un video que una de las preguntas era, ¿existió realmente? No hay duda. No hay duda de que Jesús existió. Solo como dato, es el personaje histórico mejor datado en toda la historia. ¿Sí? En toda la historia. Bien. El más importante de todo el universo, de todo el mundo mundial, de todo, sí, es el más importante definitivamente. Bien, sin más, si ahí conocen la canción, Fran y Mariel. Sin más, vamos a estar ya despidiéndonos, insisto, invitándoles al próximo miércoles, no se pierda esta serie, y a estar orando también. Les pido la oración por esta serie para que pueda impactar, y como decía nuestro pastor, se nos acerca un mes en donde recordamos a Jesús, su nacimiento, y evidentemente toda su obra, y algo que deberíamos recordar a diario, y también compartir a nuestro Salvador. Así que le voy a pedir a nuestra pastora que nos pueda estar despidiendo con la bendición. Si está por allí. Sí, Cristóbal, está atendiendo una llamada de fuera de Temuco, así que, pero no hay problema, cualquiera que pueda orar, si tú deseas que tú mismo piensas en quién lo puede hacer. ¿Usted mismo allí? ¿Usted mismo ahí? Bueno, que nos despida. Bueno, sí, Estrellita está, como te digo, atendiendo una llamada de fuera de Temuco. Amén. Bueno, vamos a orar, hermano, a dar gracias. Amado Dios, te bendecimos, te alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por haber venido, por haber puesto, Señor, tu cuerpo en sacrificio, haber dado tu vida por nosotros, Señor, pecadores, que no lo merecíamos. Tomaste nuestro lugar, que porque ahí por amor hiciste este acto donde trascendió más allá Señor, de nosotros ahora, Señor, nos espera la eternidad. Señor, no siendo dignos, tú, Dios mío, nos miraste con ojos de amor y misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, una vez más, por habernos dado este regalo tan grande, Señor, que solamente tú podías entregar, ofrendándote la Padre como Cordero Santo, es Cordero puro santo, Señor, el cual fue inmolado por toda el hombre. Bendecimos y glorificamos y exaltamos, dándote gracias una vez más, rogamos con Cristóbal, Señor, y así todos los más, Dios mío, semana a semana, e instruirnos, Señor, en tu palabra. Señor, gracias le damos en esta unión de esta plataforma, pero no de tu presencia. Rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Ay, yo voy a poner mi mano yo que estoy por acá. Chao a todos. Que estén muy bien. Muchas bendiciones. Nuestros pastores, hermano Boris, Fran, Mariel, hermano Jorge, Marcos, Sofía, hermana María.
Ceci, hermana Pamela, Sí, a a todos. todos. Pues a todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Chao. ¡Chao! Chao, chao. Amén. Voy a cortar a la 1, a las Están 2. escribiendo. Ya. ¡Chao!